Entonces, ¿me están viendo? ¿Me están escuchando? ¿Todo bien? Vamos a avanzar con lo de resonancia, perfecto. Con lo de resonancia magnética, recuerden que habíamos visto la interpretación de las imágenes normales, lo que era el T2, el T1, el lenguaje de intensidades, digamos. Habíamos visto cómo se observa normalmente, pongo un segundito la imagen, acá la tienen, cómo se observa la resonancia de una columna lumbar normal, digamos. Recuerden lo que decíamos, observar, comparar los discos, porque ese es el propósito fundamental, digamos, de la resonancia. Y habíamos hecho hincapié en el tema de que es una imagen que a mí me está cortando en un plano determinado y yo veo lo que a nivel de ese corte o de ese plano me muestra la imagen. Después habíamos comenzado a entrar en las patologías, habíamos mencionado dentro de las patologías una serie, la enfermedad discal degenerativa, las hernias discales, etcétera, etcétera. Y habíamos visto ayer justamente la primera de ellas, que era la enfermedad discal degenerativa. Habíamos hablado de cómo se modifica en una degeneración discal, o también llamada deshidratación o desecación discal, cómo se observa una hipointensidad por la pérdida justamente de contenido líquido. Podía eso llevar o traer como consecuencia, digamos, lo que sería una hernia discal. Acá hay una hernia pequeñita, casi una protrusión, decíamos, un grado leve de hernia de disco, pero fíjense cómo ya hay un compromiso del canal. Habíamos dicho que si eso avanzaba, íbamos a tener otras imágenes, digamos, más significativas. Por ejemplo, esta otra que les presenté también acá, donde observamos a nivel del quinto disco entre L5 y S1, esta protrusión un poco más marcada en el canal raquídeo, el canal espinal, por una hernia de disco que ya podemos decir es más que una protrusión, hasta llegar a situaciones mucho más severas que correspondían a la extrusión. Fíjense que este disco en gran parte está extruido, es decir, está herniado, se ha introducido dentro del canal espinal. Fíjense cómo se compromete el espacio del canal con todo ese cuadro, esa sintomatología tan evidente que vamos a observar en los pacientes que tengan esta patología. Antes de avanzar, antes de que me olvide, hoy estuvimos en comunicación con la doctora Galarza, con Carolina, y me comentó que se fijó la fecha para la segunda era. De igual manera me lo va a confirmar, pero me la registró fecha de segunda era para el martes 20 de octubre en nuestro horario de las 19 horas. ¿De acuerdo? Recuerden entonces, martes 20 de octubre. En nuestro horario de las 19 horas. Me dijo que en el transcurso de esta semana me va a confirmar realmente, porque me pasó la fecha de la era con medicina para el martes 20 y con kinesiología para el miércoles 21, que estaban prácticamente acordadas, pero que de igual manera en el transcurso de la semana me confirmaba. Por lo tanto, yo les voy a reconfirmar el lunes próximo cuando nos volvamos a encontrar por acá. Ustedes ya tienen cuáles eran los temas que entraban para la segunda era. De igual manera, si ustedes quieren, en el lunes próximo reafirmamos, volvemos a poner cuáles eran los temas, pero yo ya les había pasado esto. Y también se fijó como fecha de la tercera, de la última era, digamos, fin de año, no tengo día exacto todavía, porque ellos no lo tienen todavía, fin de año cuando se termine el cursado. Ahí vamos a tener la tercera era y después tenemos que tener también fechas para si alguno tiene que dar algún recuperatorio de alguna de las eras, también tenemos que tener previsto eso. Pero de eso todavía no me dijeron nada porque es todo el tema del manejo del Zoom y demás, y bueno, hay todo un trámite, digamos, que
para mandar las preguntas, para que ellos las verifiquen, etcétera, etcétera. Pero concretamos entonces la segunda era para el martes 20 de octubre a las 19 horas. Como les dije, de igual manera, yo el lunes próximo, en base a lo que ella me reconfirme esta semana, yo les aviso a ustedes. Bueno, fíjense, esperen un poquito. Fíjense ahora esto que tengo por acá. También seguimos con hernias discales, ahora estamos viendo ya a nivel cervical. Esta es una resonancia magnética de columna cervical, como decíamos también, planteada al revés, digamos, es decir, esta es la parte anterior del paciente y esta es la parte posterior. En los casos anteriores el paciente estaba al revés, digamos, para que nos ubiquemos. Las vértebras cervicales con su característico tamaño, aspecto, morfología y demás. Y fíjense, yo vuelvo a observar lo que les decía, este borde posterior de los cuerpos vertebrales, que vendría a ser el borde anterior del canal espinal, y lo normal sería encontrar como yo tengo en esta sección de acá, es decir, que sea una imagen lisa, regular, seguida, continua, y fíjense a partir de acá cómo me hace estas ligeras irregularidades, que son distintas degeneraciones discales. Acá ya podemos hablar de una protrusión. Fíjense este disco cómo se está metiendo, se está herniando, está impactando dentro del canal, con la consiguiente, decíamos, irritación directa de la médula espinal. La localización más frecuente cuando vamos a hablar de hernias discales es el sector lumbar. Después, en segundo término, el sector cervical. Y a nivel del sector dorsal, prácticamente no se describen hernias discales. ¿Se acuerdan que habíamos hablado al principio de que el sector dorsal era un poco el sector protegido de la columna por el tema de la parrilla costal, etcétera, etcétera? Bueno, entonces los más afectados, lumbar, cervical. Dentro del sector lumbar, los espacios o los discos más comprometidos van a ser el cuarto y el quinto. Es decir, las hernias que se van a producir entre L4 y L5 o entre L5 y S1. Habitualmente, la patología herniaria en columna lumbar suele ser única, habitualmente. ¿Qué quiere decir? El paciente nos presenta una hernia de disco. No taxativamente, recuerden que en medicina siempre hay otras posibilidades. Con esto no estoy diciendo que solamente una hernia vamos a encontrar a nivel lumbar. No, estoy diciendo que lo más frecuente es que a nivel lumbar el paciente sea afectado por una hernia. Ahora, si yo voy a nivel cervical, es más frecuente que sean varias las hernias cervicales. Quizás no lleguen a tener la magnitud o la severidad de la lumbar, pero es bastante más frecuente que en la zona lumbar la multiplicidad de imágenes, es decir, varias pequeñas hernias por ahí. Bueno, fíjense otra patología que podemos llegar a encontrar, esta que está acá, por distintas causas, fíjense, también como resultado de un proceso a nivel del disco y del tejido nervioso, lo que vamos a llamar el canal estrecho. Canal estrecho, algunos lo consideran como una mielopatía. Ese término mielopatía es un tanto ambiguo, porque si yo hablo de mielopatía estoy hablando de una patología de la médula, y por ahí la patología en este caso no reside en la médula estrictamente, es una patología del canal. Fíjense que hay un canal que está justamente, como su nombre nos dice, estrecho. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el problema de este canal estrecho? Obviamente ustedes se imaginarán la compresión medular. ¿Por qué? Porque la médula dentro del canal, no es que el canal sea como un envase que le quede justo a la médula, no. Hay líquido cefalorraquídeo, eso se juega adecuadamente. Pero si yo disminuyo el canal, obviamente voy a tener compresión medular. Canal estrecho, digamos entonces compresión medular. Muy bien. ¿Qué otras patologías vamos a observar? Fíjense, yo quiero acá ahora compartir con ustedes otra patología que ya la vimos en radiología, pero ahora desde la resonancia magnética.
la espondilolistesis. ¿Se acuerdan qué quería decir esta palabra, este nombre? Espóndilo, columna vertebral, siempre. Espóndilo quiere decir columna vertebral. Listesis, habíamos dicho, desplazamiento. Entonces, una espondilolistesis es el desplazamiento de alguna vértebra sobre otra. Algunos consideran de un sector vertebral sobre otro, y por lo tanto esa columna pierde su alineación habitual. Generalmente las espondilolistesis las vamos a estudiar en radiografías de perfil. ¿Por qué? Porque la mayoría de las espondilolistesis, se acuerdan que habíamos visto, eran anterolistesis o retrolistesis. Es decir, una vértebra o un sector que se desplaza, se corre o hacia adelante o hacia atrás. Lógicamente las vamos a observar en el perfil. En una incidencia mucho menor vamos a tener también, lo habíamos comentado, las laterolistesis, es decir, un sector, una vértebra o un sector que se corre, se desplaza hacia un lado, a la derecha o a la izquierda. No sé si se acuerdan de esa imagen que yo les mostré de una listesis marcada, traumática, etcétera, etcétera. Bueno, también. Fíjense en este caso. Vamos a estudiar a esta espondilolistesis desde la resonancia, que se la estudia muy bien y sería una muy buena indicación también de resonancia magnética de columna vertebral la sospecha de una espondilolistesis. Fíjense, acá tengo 3 cortes de resonancia magnética nuclear. Yo quiero que ustedes me digan a esta altura algo. ¿Qué diferencia encuentran entre estos dos en relación con este que está acá? A este es como que los separamos un poquito. Estos dos juegan juntos. Este es diferente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál les parece a ustedes que es la diferencia entre estos dos y este que está acá? A ver si puedo poner el chat, porque se me fue el chat, no sé por qué razón, no lo puedo poner. En todo caso, si alguien lo quiere decir, conecte el micrófono y me lo dice. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué les parece? ¿Cómo juegan estos y cómo juega este otro? ¿Qué les parece? El último es C1. La secuencia, exactamente. ¿Qué secuencia me están presentando estos dos que están acá? T2. T2, muy bien. Fíjense el líquido cefalorraquídeo, fíjense los discos, y este otro me está presentando una secuencia T1. Fíjense cómo en T1 veíamos, si se quiere, mejor el hueso. Al disco prácticamente no lo vemos. Volvemos otra vez a la situación radiográfica, decíamos, donde vemos el espacio pero no vemos el contenido. Entonces, T2, T2, T1. De los 3 cortes, segunda pregunta que quiero hacerles, para que ustedes piensen, miren, observen, razonen. De los 3, ¿cuál es el corte medial o más medial por lo menos? El que está más sobre la línea media. ¿Cuál de los 3? Micrófono. ¿Cuál les parece? El primero. Correcto, sí, correcto. El primero. ¿Por qué? Y porque veo la secuencia de vértebras, todas las vértebras ordenadas o no, ya vamos a ver. Veo el canal espinal, es como que la vértebra se corta, se interrumpe y después vuelvo a ver la finalización del arco posterior que está dado por las apófisis espinosas. Atrás, línea media. Fíjense que este es un corte que podemos decir paramedial, es decir, más al lado de la línea media, pero no en la línea media. Porque fíjense que si bien llego a ver el cuerpo, estoy viendo el pedículo. Miren acá el pedículo, miren acá el pedículo. Es decir, estoy cortando o a nivel del pedículo izquierdo o del pedículo derecho. Pero, fíjense, no veo tan bien el disco, porque ya me fui bastante hacia la periferia, hacia el lateral. Por eso no lo veo bien al disco y muy poco de apófisis transversas. Vamos a analizar este primer corte que me parece que es el que más contribuye a lo que estamos comentando. ¿Qué les llama la atención de esta imagen? ¿Les parece normal? ¿Les parece patológica? Evaluemos, por ejemplo, alineación vertebral.
vértebras lumbares. A ver, S1, acá está el sacro, quinta lumbar, cuarta, tercera, segunda, primera lumbar, duodécima dorsal. Miramos, analizamos, leemos el borde posterior de los cuerpos vertebrales y los vemos con esa columna, con esa actitud, ese movimiento de tipo lordótico, y que nos están configurando una línea continua, una línea corrida hasta acá. Porque fíjense que acá me hace esto, me hace un resalto, me hace un escalón. Esta quinta lumbar se desplazó sobre el sacro. Junto con ella, por supuesto, desplaza a todo lo que tiene arriba. Fíjense que estamos hablando de una listesis, una espondilolistesis de L5 sobre S1, o una anterolistesis, si ustedes quieren también, de L5 sobre S1. Si nosotros decimos simplemente espondilolistesis o anterolistesis o listesis, fíjense que estamos dando un diagnóstico a medias, porque lo tengo que completar especificando dónde se produce la listesis. De L4 sobre L5, L5 sobre S1, L1 sobre L2, lo que fuera. En este caso de L5 sobre S1. ¿Qué otra cuestión? Fíjense que esta imagen de resonancia a mí me muestra, me orienta muy bien hacia una condición que siempre tenemos que tener presente. No siempre, nuestro paciente va a tener una patología. Muchas veces tiene varias patologías que son coexistentes. A lo mejor, como en este caso, dentro de la misma región anatómica, dentro del mismo aparato, sistema o lo que fuera. Fíjense que si yo analizo la columna vertebral de este paciente, lumbosacra, que es lo que me permite ver esta resonancia, bueno, sí, lo primero que comento es lo que recién decíamos, la listesis. Ahora, yo les pido lo siguiente, miremos, observemos y comparemos los discos intervertebrales lumbares. ¿Están todos iguales? Porque fíjense que el disco del cuarto espacio o cuarto disco entre el E4 y el E5 es parecido a este, es parecido a este, es parecido a este. A este ya lo pierdo un poco de vista porque el espacio se achica. Pero fíjense que acá yo no veo el disco, o por lo menos no lo veo tan intensamente como debería verlo. Fíjense que acá seguramente ahí está apareciendo una degeneración del disco, posiblemente con un proceso herniario, esto que está acá, disimulado bastante por la listesis que tiene el paciente, por la listesis lumbosacra, también la podemos mencionar así, que tiene el paciente. Entonces, acá hay una degeneración discal con una imagen compatible también con una hernia discal. Fíjense que parte de este disco se está intentando, digamos, meter al canal, al conducto espinal. El líquido cefalorraquídeo lo vemos hiperintenso, fíjense el cordón medular, fíjense acá abajo qué bien se ve esa terminación, el filum terminale, la cola de caballo que habíamos mencionado. Entonces, por un lado, la espondilolistesis, por otro lado, la degeneración de este disco que está acá. Y obviamente habría que evaluar neurológicamente cómo está este paciente. ¿Qué le está significando esa compresión medular o compresión de raíces nerviosas? Recuerden que a veces las hernias no son hacia el canal espinal específicamente o en su totalidad. Tenemos también las llamadas foraminales, se meten hacia los agujeros de conjunción, hacia los lados. Entonces comprometen no la médula, pero sí comprometen los nervios raquídeos. Y el paciente va a estar, digamos, casi igualmente de dolorido que en el otro tipo de hernia. Disco, entonces, discos o restos de discos, deshidratados, degenerados, seccionados. ¿Se acuerdan ayer cuando hablábamos de la hernia aguda, traumática, postraumática? Bueno, puede ser hacia el canal medular, pueden ser hacia los agujeros laterales u oblicuos, y hay otro tipo de hernia que se llama también intraesponjosa. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se da? Son escasas.
es cuando el paciente tiene un traumatismo vertebral importante. Un traumatismo donde las fuerzas se contrapongan, es decir, fuerzas de arriba, fuerzas de abajo, choquen, se contrapongan e impactan. Fíjense que en esa situación, ya lo vamos a ver después cuando veamos la parte de traumatismo también. Fíjense que cuando sucede eso, el disco es como que se ve aplastado de golpe. Y en algunos traumatismos, con una gran carga traumática, con una intensidad traumática, se pueden herniar, pero fíjense lo que les digo, se introducen adentro del cuerpo vertebral. Suele haber una fractura del cuerpo o una fisura mal llamada. Fisura no existe como tal ese término en medicina. Una fisura es una fractura incompleta. Bueno, hay una solución de continuidad, digamos, en el cuerpo y el disco se introduce, se hernia, pero se hernia adentro del cuerpo vertebral. Son las hernias que se van a denominar intraesponjosas, porque se meten dentro de la esponjosa del cuerpo vertebral. Son característicamente de origen traumático y no son frecuentes, pero existen. Entonces, esta es la forma en que en resonancia vamos a poder diagnosticar o confirmar la sospecha diagnóstica de una listesis o una espondilolistesis, como habíamos comentado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Fíjense que la parte de traumatismos yo la voy a dejar porque después vamos a ver un compilado, digamos, de traumatismos, pero sí podemos llegar a tener algunas imágenes, una resonancia magnética. Aparte, esto nos hace también refrescar o reafirmar las imágenes de resonancia, de una resonancia de columna cervical, habíamos dicho, parte anterior del cuello, pared posterior. Fíjense la columna cervical, esta marcada interrupción por acá, traumática, por lo que nos dicen los datos. Fíjense, habíamos dicho el cerebelo por acá, bueno, parte de la médula se ve también. Fíjense el lóbulo occipital del cerebro, acá como se llega a ver también la última porción más inferior. Y me presenta, además de la fractura, que puedo o no, acá yo no llego a determinar todavía la fractura, pero sí una luxación. ¿Y qué es una luxación? Es la pérdida de continuidad entre dos superficies articulares o dos huesos que tienen movilidad activa. Eso es una luxación, una apertura del espacio articular. Lo mencionamos nada más. Cuando veamos traumatismo lo vamos a ver bastante más detallado a ese concepto. Doctor. ¿Sí? En el canal estrecho, en la síndrome, ¿puede ser dar además de por hernias, por una artrosis también o no? No frecuentemente, porque cuando veamos artrosis, que también va a ser nuestro próximo tema, artropatías, donde vamos a estudiar las artrosis y las artritis, en la artrosis lo característico es la aparición del osteofito, el pico del loro. Y el osteofito es circunferencial, pero en la menor medida el osteofito crece hacia atrás, o sea, hacia el canal. El osteofito es mucho más frecuente que crezca hacia los lados o hacia la cara anterior. Por eso no es tan frecuente. Ahora, por ahí vamos a encontrar unas artrosis que son brutales y que exceden por ahí todo lo pensado, digamos. Vamos a ver algunos casos. El paciente, por ejemplo, que comienza con disfagia, dificultad para tragar, odinofagia, dolor al tragar, disfagia y odinofagias altas, y pensamos en una estrechez del esófago. Pensamos en un proceso infiltrativo esofágico, en un cáncer a nivel de la porción superior del esófago o media, y resulta que lo estudiamos desde la parte digestiva y el esófago no tiene nada. Pero le hacemos una simple radiografía de columna cervical, de perfil, y el paciente tiene una artrosis de columna cervical terrible, que en lugar de vértebras chiquitas son unos monstruos deformados, llenos de picos de loro, que en esos casos sí, obviamente, van a comprometer el canal. Cuando veamos también la parte de artrosis, ahí vamos a ver este punto más
detalladamente, digamos, ¿no? Y en la tuberculosis ósea, ¿se puede producir la herniación esponjosa? Sí, en la tuberculosis ósea, sí. ¿Se acuerdan? ¿Conocen cómo se llama la tuberculosis ósea? ¿El mal de Pot o de El Cot? mal de Pot, Pot. exactamente, o enfermedad de Pot. Bien. Gracias, doctor. En ese caso, sí. ¿Por qué? Porque en esa afectación tuberculosa, algunos autores, y acertadamente la comparación, hablan como que se licúa la vértebra. Entonces, al licuarse o, no sé, el término que ustedes quieran, al desarmarse, al disolverse la vértebra, puede llegar a comprimir también el canal, lógicamente. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de la infección. Es un tema bastante interesante, bastante importante y que debemos tenerlo en cuenta y no siempre lo tenemos. Fíjense que cuando nosotros hablamos de una infección a nivel vertebral, suele ser una situación bastante complicada, sobre todo por las secuelas que pueden quedar, sobre todo por la rehabilitación que después va a tener que hacer el paciente. Partiendo, yo le suelo decir siempre, de un concepto que no podemos olvidarnos, que es el siguiente. El hueso no se sabe defender de la infección. O dicho de otra manera, el hueso se defiende mal de la infección en general. Entonces, un proceso infeccioso que puede, digamos, ubicarse en cualquier otro sitio, se lo trata perfectamente con antibióticos, bla, 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 y se terminó la historia. En el hueso no pasa eso. Cuando veamos después traumatismo, vamos a ver, por ejemplo, las osteomielitis, que son las infecciones del hueso, de la médula, de las meninges, con realmente por ahí resultados bastante complejos, bastante complicados. ¿Cómo vamos a llamar a la infección a nivel de la columna vertebral? La vamos a llamar como está acá, espondilodiscitis. Fíjense que esta terminación itis a mí me está hablando de un proceso infeccioso inflamatorio o inflamatorio infeccioso, como ustedes quieran. ¿De qué? Del disco y de la vértebra. Entonces no es que solamente la vértebra. Acá en este proceso se prenden todos. Los discos, la vértebra, las meninges. Entonces ya el tema, el cuadro pasa a mayores, digamos. Si tenemos que hablar de una incidencia un poco más incidente en pacientes jóvenes, adolescentes o pacientes de cualquier edad, pero en determinadas situaciones. Inmunodepresión, inmunosupresión, procesos infecciosos como meningitis, por ejemplo. Bueno, ¿qué va a pasar? Fíjense esta resonancia magnética. Y esta otra también que tenemos acá. Diferéncienme, por favor, las secuencias que tenemos en cada una. ¿En qué estamos trabajando este corte de resonancia? T. ¿Veo los discos? ¿Veo los discos? T1. Ninguno. Veo, pero sin embargo, fíjense cómo veo los huesos, la vértebra, el cuerpo. Y en este otro, fíjense, no veo bien los huesos, pero veo los discos, digamos. Fíjense que en un cuadro infeccioso, en una espondilodiscitis, sí o sí hay que trabajar con los dos modos, T1 y T2. ¿Por qué? Porque si yo hablo de una espondilodiscitis, es un proceso infeccioso que me toma las partes blandas, el disco y el hueso. En T2 voy a ver mejor las partes blandas, pero en T1 voy a evaluar mejor el hueso. Un proceso que, fíjense, tomemos esta en T1. Observen esto que está por acá, por ejemplo. Observen esto que está por acá. ¿Puedo identificar el hueso? ¿Puedo identificar la vértebra? ¿Puedo identificar la forma, el contorno, los límites del cuerpo vertebral? Fíjense que algunos autores lo dijeron, es como si hubiera habido una explosión vertebral. Es como que si acá hubiera explotado algo, y acá también,
Otro peligro, otra complicación, no suele ser localizada en un punto, suele aparecer en distintos sectores de la columna vertebral. Y fíjense, el proceso infeccioso, del origen que sea, puede ser tuberculoso, como recién ustedes lo mencionaron, puede ser meningocóxico por una meningitis, puede ser cualquier germen, cualquier bicho que se encuentre a gusto a este nivel. Fíjense, una lesión ósea importante que prácticamente podemos llegar a hablar de una destrucción ósea. El hueso se pulveriza, se destruye. Fíjense, vamos a evaluar los discos. Vamos al otro. Fíjense que este disco más o menos está conservado, lo mismo que este también, pero miren esto que está acá. Y miren esto que está acá. Compatible con esto, porque si yo miro esto acá, tiene relación con esta otra imagen que está acá. Y si yo miro esta imagen hiperintensa que está acá, tiene relación con esta otra imagen hipointensa que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quiere decir que el disco se agrandó? No, no, no. El disco lo más probable es que esté destruido junto con el hueso. Esta señal hiperintensa que está acá o que está acá es proveniente del exudado inflamatorio o purulento. Acuérdense lo que dijimos, el líquido en T2 es hiperintenso, pero no especificamos tal o cual líquido. Dijimos simplemente el líquido. Bueno, todo proceso infeccioso o inflamatorio al menos va a producir exudado inflamatorio. Por lo tanto, va a tener una alta señal en resonancia, es decir, me va a dar una imagen hiperintensa. Compromiso del disco, compromiso de las partes blandas, compromiso del hueso. Muchas veces suelen comenzar a aparecer a partir de abscesos paravertebrales. Fíjense que estos abscesos paravertebrales por ahí invaden los tejidos vertebrales o los componentes vertebrales. Y ahí se va a establecer entonces esta espondilodiscitis. Tratamiento bastante rebelde a los antibióticos, como dijimos, por supuesto internación, etcétera, etcétera. Y en algunos casos, no sé si no la mayoría, va a cumplimentarse con la artrodesis a este nivel, a estos niveles. ¿Qué es la artrodesis? Esa articulación intervertebral deja de funcionar. Es como si fusionara esas vértebras que están comprometidos en una sola cosa, en un solo bloque, por así decir. Columna que pierde dinamismo, dinámica, que pierde funcionalidad, lógicamente. Con todo un proceso de rehabilitación bastante complejo y, como les dije, esa escasa o moderada o insatisfactoria reacción al medicamento, al antibiótico, por supuesto, de estos tejidos vertebrales o paravertebrales. Vamos a ver esta otra imagen. En la anterior, antes de pasar, fijémonos dónde, entre D12 y L1, acá, entre L4 y L5. Cuando vamos a presentar o cuando ustedes lean el informe de la resonancia que les trae el paciente, fíjense que el imagenólogo les va a decir, les va a informar espondilodiscitis o imágenes hiperintensas o lo que fuera, entre tal y tal, siempre localizando dónde está el proceso. Mirábamos esta imagen que recién les pasé, fíjense, también un cuadro de infección, un cuadro infeccioso, y acá me presenta como una espondilodiscitis en L5-S1. Muy bien, a este nivel, L5-S1, L5-S1. T1 lo tienen por acá, T2 lo tenemos por acá. T2 porque fíjense cómo el líquido, digamos los discos intervertebrales, aparecen hiperintensos. Acá no vemos los discos, o los vemos hipointensos porque es T1, pero fíjense que en este caso otra vez vamos a la coexistencia de patologías. Este quinto disco prácticamente no lo puedo individualizar. Aparte hay una pérdida total de la arquitectura ósea a este nivel. Fíjense que es como que se hubieran mezclado
la quinta lumbar con el sacro. Con una señal, sí, hiperintensa acá, pero que no tiene forma de disco. Tiene forma de todo ese complejo inflamatorio por la presencia del exudado inflamatorio. Pero fíjense, esto que está acá, fíjense esto que está acá, fíjense esto que está acá, esto que está acá. Múltiples hernias discales. Por supuesto, rompiendo la regla que yo les decía al principio de que habitualmente en columna lumbar la hernia suele ser única. No, acá prácticamente todos los discos están herniados. Este paciente seguramente presentará un síndrome doloroso muy marcado. ¿Cómo puedo yo indirectamente, sin ver al paciente, viendo solamente la imagen, cómo puedo saber que este paciente está sumamente dolorido? Fíjense sobre todo en esta resonancia, en este corte, fíjense la alineación vertebral. Esa columna vertebral lumbar está conservando su actitud, su movimiento lordótico. Fíjense. ¿O qué le pasó? Está absolutamente rectificada. Es como si yo la viera de frente. Ahí sí tengo que verla recta. Fíjense la rectificación de la columna lumbar. Esa rectificación es una maniobra antálgica que va a hacer el paciente, va a rectificar la columna, va a tensionar toda la musculatura justamente para tratar de evitar el dolor tan intenso que debe tener el paciente. Entonces, la espondilodicitis, recuerden, así lo práctico, la estudiamos desde T1 y desde T2 para ver la lesión ósea y para ver la lesión de partes blandas, discal, etcétera, etcétera. Y vemos otra imagen más de espondilodicitis. Fíjense que acá estamos observando dos estudios diferentes. Vamos familiarizándonos un poquito con las distintas técnicas. En esta imagen de la izquierda, me dice acá, es una imagen o un corte en el plano coronal de una resonancia magnética ponderada en T2. Ponderada quiere decir está hecha en T2, correspondiente a uno de los pacientes con espondilodicitis, bla, bla, bla. Un corte coronal en el plano coronal, como si fuera un frente. Fíjense cómo vemos la columna. Columna lumbar seguramente desde acá. Esto que está acá es la sombra diafragmática derecha, la sombra diafragmática izquierda. Fíjense, acá está la cúpula gástrica o la cámara gástrica, etcétera, etcétera. Fíjense, vemos los discos, como estamos observando ahí, los huesos, bueno, y fíjense acá. Fíjense, entre estas dos vértebras me dice, a ver, una espondilodicitis estafilocóxica dorsal entre D8 y D9. Por supuesto, para determinar el grado tenemos que tener otros cortes para ver la totalidad de la columna. Muy bien, fíjense lo que decíamos, pérdida de la morfología, pérdida de la arquitectura ósea a este nivel, prácticamente desaparición del espacio. No hablo de que desapareció, no el disco, no está el espacio. Fíjense la complicación osteoarticular de este paciente. Pero además, esta imagen, esta resonancia, me sirve muy bien para ver esto y fundamentalmente esto que está acá. Miren lo que es este absceso paravertebral. Todo esto es contenido purulento, infeccioso. Fíjense que es hiperintenso en T2, es líquido. No será líquido cefalorraquídeo, será pus, será exudado, la combinación que ustedes quieran. Aparte, me dice, este paciente, no lo vemos acá, pero seguramente en las otras imágenes, el enfermo presentaba un empiema pleural izquierdo, secundario. O sea, no se contentó solamente la acumulación de contenido purulento a este nivel, sino comprometió la pleura también. Y un empiema pleural, señores, es palabra mayor, no es de fácil tratamiento. Entonces, fíjense cómo la resonancia, en T2 en este caso, me permite, además de la lesión de la espondilodicitis, en columna, me permite ver muy bien este proceso abscedado
que lo más probable es que la infección de esta columna haya partido de esto que está acá. Y fíjense este otro estudio. Esto no es una resonancia, no nos confundamos. Corte sagital de tomografía computada, una reconstrucción. ¿Se acuerdan que habíamos hablado la vez pasada de las reconstrucciones tomográficas en 3D o en 2D? Aparentemente, esto me impresiona, tendría que ver más imágenes, pero bueno, me impresiona como que está en 2D, porque yo veo alto, veo ancho, pero no tengo una sensación volumétrica, ¿se acuerdan que habíamos dicho? O esa imagen de profundidad. Pero fíjense que en esta tomografía, en esta reconstrucción, mejor dicho, puedo llegar a ver muy bien la alteración que aparece en este caso. Me habla de esclerosis de los cuerpos vertebrales, erosiones en el margen anterior de estas dos vértebras y aumento de las partes blandas prevertebrales vecinas. También un proceso infeccioso. O sea, si por ahí no contamos con un resonador para diagnosticar la patología, bueno, buscándole la vuelta, buscándole los planos o los tipos de corte que vamos a hacer, la tomografía computada también me puede aportar. No voy a ver discos, lógicamente, las partes blandas intervertebrales no las veo, pero fíjense cómo se ve muy bien la parte ósea, y acá se observa esa, como decíamos hoy, esa destrucción ósea, esa destrucción vertebral. Fíjense que es como si se hubiera desmenuzado, se hubiera pulverizado todos estos pedacitos de vértebra que aparecen por acá. Todos en este involucro que aparece acá, de este proceso abscedado, infeccioso, que comprometió no solamente el espacio prevertebral, sino también la columna vertebral. También otro cuadro, digamos, infeccioso a ese nivel. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Sí, doctor. ¿Cómo? Le consulto. Sí. En la luxación que nos había mostrado en una de las imágenes hace como 4 o 5 diapositivas atrás, ¿qué compromiso tendría la médula en sí y la circulación del líquido cefalorraquídeo? Depende siempre del grado de luxación que tenga. Cuando veamos traumatismo, vemos la imagen que usted nos mostró. A ver, vemos la imagen, la buscamos. A ver, un segundito. Era en una espondilolistesis, ¿verdad? Sí. Decía luxación. Sí. Aguantame un poquito. Ya vamos a llegar. Canal estrecho. A ver, más arriba. La diapositiva 65, doctor. 65. Esta, muy bien, perfecto. Sí, señor, acá está. Y esa. A este nivel. Bueno, acá lo más probable es que haya un compromiso. Fíjense cómo la médula viene por acá, me hace esto y acá continúa. Esta es una luxación, no es de las más graves. Las luxaciones pueden ser completas o incompletas, parciales o totales. Hay distintas formas, lo van a ver en traumato también. Hay distintas formas de clasificarlas. Completas o totales es cuando una superficie articular como esta, por ejemplo, pierde totalmente continuidad con la otra. Totalmente. En este caso, fíjense que es parcial, porque se corrió, se desplazó, pero no totalmente. Si me esperan un segundito, una imagen que habíamos visto algunas clases atrás, creo que acá, esta. Fíjense esta imagen. Esto acá es una luxación total. Esto. ¿Ven lo que les digo? Fíjense cómo esta superficie articular perdió totalmente continuidad con esta otra. Esto en una radiografía clásica, típica, esto en una reconstrucción en 3D. Fíjense cómo la superficie articular de L4, aparentemente si es L4, perdió totalmente continuidad con la superficie articular superior de L5. Eso es una luxación completa, total, severa. Por ahí se las cuantifica en grados también. Lógicamente, no tenemos el paciente, no lo podemos evaluar clínicamente, pero yo les diría que el compromiso neurológico es inevitable.
va a haber seguramente compromiso o de la médula, o del cordón, o del filum terminale, o de las raíces nerviosas, en fin, dependiendo de la magnitud del traumatismo fundamentalmente. Bueno, Y ¿alguna tengo otra otra pregunta? consulta. Sí, sí. En la espondilodiscitis, ¿qué ¿En la frecuencia espóndilo? tiene eso? ¿Qué? Discitis, el último tema que dimos. Sí, ¿qué pregunta? ¿Qué frecuencia eso encontramos en los pacientes o no es muy frecuente? No, no es muy frecuente. No es muy frecuente. Nosotros, por lo menos en nuestra casuística, no lo vemos ordinariamente. No. No es como ver otras patologías. No es como ver patologías discales, por ejemplo. La hernia de disco es una patología de todos los días, o casi todos los días, digamos. La espondilodiscitis es una patología un poco más excepcional en cuanto a la frecuencia. ¿Estamos? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, hacemos nuestro descanso, nuestro intervalo. Voy a aprovechar para cambiar el pendrive porque vamos a pasar a otro tema y acá este se me completó. Si hay alguna pregunta, por favor, me la hacen o al chat o ahora después cuando volvemos, digamos, lo vemos. ¿De acuerdo? ¿O hay alguna otra pregunta que quieran hacer ahora antes de ir al recreo? ¿No? Bueno, nos vemos en un rato. A nivel de la columna vertebral, pero ahora ya vamos a abrir la jugada, digamos, vamos a hablar en general a nivel osteoarticular. Vamos a ver un poquito de qué manera podemos evaluar radiológicamente las lesiones traumáticas. La imagenología un poco de los traumatismos o de las lesiones de origen traumático. Cuando nosotros hablamos de un traumatismo o de una lesión de origen traumática, mejor dicho, tenemos que pensar en un traumatismo. ¿Cómo definimos? Tenemos esta definición. Es una lesión física causada por una acción violenta disruptiva. Ahí pararíamos nuestra definición desde lo que a nosotros nos interesa. El diccionario lo define también o por la introducción en el cuerpo de una sustancia tóxica. Nosotros nos referimos a la lesión física causada por un acto violento disruptivo, es decir, que interrumpe, que disrumpe, que abre, lo que fuera. Y si hablamos de traumatismo, seguramente en lo primero que vamos a pensar es en una fractura. O, digamos, la lesión traumática más representativa, o que nosotros tenemos más frecuentemente en mente, es la fractura. ¿Qué es una fractura? Es la lesión de un hueso en la que se interrumpe la continuidad de ese hueso. Por eso ustedes van a ver muchas veces como solución de continuidad. Es decir, una fractura es una solución de continuidad. El hueso está interrumpido, se perdió la continuidad de ese hueso. Ejemplo, esta imagen que está acá, fíjense, la interpretamos un poquito, es una reconstrucción tomográfica en 3D. ¿Se acuerdan que habíamos visto la vez pasada de esa columna vertebral? Bueno, ahora estamos haciendo una reconstrucción tomográfica en 3D de una pelvis ósea, de una cintura pelviana. Fíjense, podemos marcar otra vez para fijar la imagen las 3 dimensiones. El alto, como decíamos, el ancho y la sensación volumétrica, la sensación de profundidad. ¿Qué nos va a dar? Como en el caso de esa columna fracturada que habíamos visto, en este caso tenemos varias fracturas de la hemipelvis izquierda, fracturas que por ahí acceder a ellas radiológicamente no teníamos resultados tan evidentes, digamos, tan contundentes. Fíjense que en esta ala ilíaca se presentan una serie de fracturas de distintos tipos, que ya las vamos a ver después, cómo las podemos definir, clasificar y demás. Hay, les decía recién, distintos tipos de fracturas o diferentes maneras de clasificar una fractura. Yo les diría que como para comenzar lo más básico es hablar de fracturas cerradas y fracturas abiertas.
Una fractura cerrada es aquella en la cual, fíjense, nos dice muy claramente, el hueso se rompe, pero la piel, yo agregaría, y las partes blandas, permanecen intactas. Hay solamente una lesión ósea. Por eso, a la fractura cerrada también se le suele llamar fractura simple. ¿Por qué simple? Porque el único componente traumatizado, comprometido, va a ser el hueso, que se fracturó. Ahora, pensemos algo. Si hablamos de una fractura cerrada, vamos a hablar también, quiere decir supuestamente que hay fracturas abiertas. En este caso, el hueso se va a fracturar, sí, va a atravesar la piel, las partes blandas, y se hace visible. O en las partes blandas vemos una herida profunda a través de la cual, a través de esa herida, vemos la fractura en ese hueso lesionado. Estas fracturas abiertas también se llaman fracturas compuestas o fracturas complejas. ¿Por qué razón? Porque al componente óseo hay que agregarle el componente traumático de las partes blandas, sobre todo en cuanto a la solución o a la cicatrización. El hueso solucionará, cicatrizará, formando lo que vamos a llamar el callo óseo. El callo es la cicatriz, el hueso que se vuelve a sintetizar. Ahora, lo que tiene que ver con las partes blandas, ya por ahí van a requerir otro tipo de tratamiento, por lo que la curación en general se hace más compleja. Una gran división entonces en fracturas cerradas y abiertas o simples y complejas. Es lo mismo. Y nos presentan, fíjense acá, un tercer tipo de clasificación, que es la llamada fractura en tallo verde. Ya vamos a ver por qué la llamamos en tallo verde. Esta fractura en tallo verde o en rama verde, como también se la conoce, es una fractura incompleta, en la cual el hueso roto, el hueso fracturado, no se separa completamente, no se termina de separar en dos cabos fracturarios. Una fractura incompleta. Esa es la característica del tallo verde. Y recuerden algo, cuando hablamos de fractura incompleta, muchas veces decimos una fisura. Hoy creo que les dije anteriormente. El término fisura en realidad médicamente no está del todo aceptado. Una fisura es una fractura incompleta, un hueso que no terminó de romperse. El término correcto es fractura, no es quebradura tampoco. No tengo una quebradura ni se quebró el hueso. No, el hueso se fracturó. Ese es el término correcto. ¿De acuerdo? Y ahora viene un poco la explicación para entender por qué el tallo verde o por qué en tallo verde. Yo les digo lo siguiente, esta fractura en tallo verde o en rama verde es la fractura característica del niño o del adolescente joven, del adolescente que está más tirando a la niñez que a la juventud. ¿Y por qué se llama así? Porque el hueso de un niño, al hueso de un niño se lo compara con un tallo o con una rama verde. Fíjense imaginemos lo siguiente, que tengo una rama verde e intento romperla de un solo golpe. Fíjense que probablemente si la rama es verde, si el tallo es verde, tiene una gran cantidad de savia, eso le da mucha elasticidad a la composición y yo hago la fuerza, la acción traumática, y seguramente esa rama se va a romper parcialmente, pero no me quedo de una con los dos pedazos de rama. Eso sucede en el hueso de un niño. El hueso de un niño es un hueso muy vascularizado, tiene todavía cartílagos de crecimiento. Todo eso le dan una amortiguación al hueso muy especial, al hueso del niño. Si yo voy a la fractura de un paciente adulto, y más todavía si fuera un paciente añoso, fíjense que podríamos hacer la comparación o la analogía con un tallo o una rama seca. Si yo tengo una rama seca y la intento romperla de un golpe, probablemente sí, en ese caso me quede con los dos pedazos de tronco, de rama, de tallo o como ustedes quieran. Esa es la fractura en tallo verde. La fractura incompleta
propia del niño o del adolescente pequeño, digamos. Cuando nosotros estamos hablando de esta fractura en tallo verde, ya vamos a hablar después un poquito más adelante, no suele ser fácil diagnosticarla u observarla en una radiografía. Por ahí es un tracito casi apenas perceptible. Cuando busco fracturas que no son demasiado evidentes, que están, por decir así, medio escondidas en la arquitectura del hueso, lo bueno, lo indicado es tener una muy buena luz para ver la radiografía, y si podemos tener una lupa a mano, una lente de aumento, perfecto, para detallar esa imagen de esa posible fractura que por ahí nos queda un poco como escondida. Fíjense que en base a lo que estábamos hablando, decíamos una fractura cerrada o simple, esto que está acá graficado de esta manera, este sería el hueso, las partes blandas que lo envuelven, digamos. Bueno, se rompió el hueso, se fracturó el hueso, las partes blandas están indemnes. Fíjense esta otra, representado así en un dibujito, digamos, en un esquema, una fractura abierta o compuesta o compleja, como decíamos. Se rompió el hueso, se fracturó, y hay muchos huesos que quedan con bordes muy afilados, como si fuera una cuchilla. Entonces, fíjense, rompe las partes blandas y el hueso se expone. Por eso también se llaman fracturas expuestas, porque el hueso se expone. Y nosotros lo vemos al hueso a simple vista saliendo de la pierna, del antebrazo, de la muñeca, de la región que fuera. O por el contrario, la herida es muy profunda y a través de la herida, decíamos, vemos esa fractura. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el problema de estas fracturas abiertas o compuestas? Tenemos un fantasma que está ahí arriba dando vuelta, esperando dar el manotazo, que es la infección. La complicación más temida de una fractura abierta, compuesta, expuesta, compleja, es la infección. Piensen algo. Nadie se fractura un hueso en un quirófano. El lugar donde se fracture va a ser un lugar sucio, contaminado. Piensen ustedes en un accidente de moto, por ejemplo, donde nos va a llegar el paciente accidentado y en la herida o en la fractura expuesta encontramos yuyos, encontramos barro, encontramos agua sucia, tierra, un montón de elementos totalmente contaminados. Y los vuelvo un poquito atrás a lo que veíamos, a lo que decíamos hoy cuando hablábamos de la espondilodicitis. El hueso no se sabe defender bien de la infección. Entonces, tenemos que estar con todas nuestras luces puestas ahí arriba, atentos al más mínimo signo de infección, porque ese paciente si no me va a terminar con una osteomielitis y no va a consolidar la fractura y me puede hacer un montón de complicaciones que ya las vamos a ir viendo y se las evalúa radiológicamente. Fíjense que también cuando hablamos de fractura tendríamos que mencionar otra cuestión, otra duda u otra pregunta que nos viene, si la fractura está desplazada o no. ¿Qué quiere decir eso? Porque habrán escuchado este término. Esta fractura simple que yo les mostré acá, este esquema, esta fractura no está desplazada. Es decir, el hueso se rompió, pero las dos partes fracturadas, por así decir, quedaron en su lugar. Son las fracturas que tienen el mejor pronóstico para consolidar bien. Ahora, la fractura puede desplazarse. Esto, por ejemplo. Esos dos pedazos del hueso no quedaron en su lugar. Me hicieron esto, o me hicieron esto, o me hicieron esto otro, o me hicieron esto. Se separaron, se desplazaron. Todo desplazamiento me va a complicar la formación del callo óseo, de la cicatriz del hueso. Porque vamos a ver después que ese callo óseo tiene distintos periodos, va pasando por distintas etapas. Una etapa que tiene que ver primero con la formación de un coágulo hemático, sanguíneo, después comienzan a funcionar los osteoblastos con los osteocitos, las fibrillas, para formar ese puente que une y que pegue el hueso. Bueno, cuando hay una separación marcada, cuando está desplazada, todo esto se complica. Y muchas veces, antes de la inmovilización, va a haber que hacer la
el ordenar esa fractura, lo que nosotros llamamos la reducción de la fractura, que puede ser quirúrgicamente o con una maniobra clínica para que el hueso quede en su lugar, se vuelva a alinear, digamos. Esta imagen tiene que ver con la disposición o el diseño del trazo de fractura, la solución de continuidad. Fíjense, esta es una fractura en transversa. El trazo, la solución de continuidad, es transversal al eje largo del hueso. Puede ser oblicua, puede ser a lo largo, puede ser helicoidal. Helicoidal también se llama fractura espiral, es la que el hueso tiene un trazo fracturario que da vuelta al hueso. Es como si nosotros tomáramos ese hueso y lo retorciéramos en sentido inverso entre un extremo y el otro. Hay que tener en cuenta cuáles son las fuerzas que van a actuar para producirse una fractura. En base al tipo de fuerzas se va a determinar el trazo de fractura. Yo tengo el hueso, así como tengo acá esta virome. El traumatismo intratransversal me va a dar un tipo de fractura. El traumatismo entra desde arriba y desde abajo me va a dar otro tipo de fractura. La acción traumática es como si yo tomara el hueso y lo estirara en dos sentidos, me va a dar otro tipo de fractura. Les dije recién, si yo tomo y retuerzo el hueso, me va a dar otro tipo de fractura. Entonces, todo eso hay que poner en orden antes de inmovilizar, para que el tiempo de inmovilización sea aceptable y se pueda llegar a consolidar el callo óseo, el callo fracturario. Fíjense acá otro tipo, otra clasificación, la que yo les decía, la fractura en tallo verde, en rama verde, la fractura del niño, del adolescente pequeño, digamos. Fíjense, hubo un traumatismo seguramente con una fuerza de compresión, de rotación, el hueso comenzó a romperse, a fracturarse, pero no llegó a separarse en dos porciones. Es un hueso, a ver si nos entendemos, como si estuviera elástico, amortigua. Entonces es una fractura incompleta. De ahí la necesidad, como vamos a ver más adelante, que siempre cuando ustedes busquen una fractura, sobre todo si es en un hueso largo, por lo menos dos proyecciones diferentes, un frente y un perfil, un frente y una oblicua, lo que sea. Porque por ahí, en alguna de las dos proyecciones, el trazo fracturario me puede quedar oculto. En cambio, si yo lo veo en un sentido y lo veo en el otro, difícilmente me quede ningún trazo oculto. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una fractura, fíjense, decíamos hoy, incompleta. Esa fractura en tallo verde como aparece acá. ¿Qué otro tipo de fractura? Vamos a ir viendo distintos tipos a lo largo que desarrollemos todo este tema que es bastante extenso. Fíjense este otro tipo de fractura. La llamada fractura conminuta. Algunos autores también la llaman fractura por estallido o estallido fracturario. Acá yo en lugar de ver esto, es decir, una solución de continuidad y dos tramos, dos pedazos de hueso, fíjense que veo una serie de tracitos fracturarios y una cantidad de fragmentos óseos. Esto muchas veces a mí me va a indicar un traumatismo muy intenso y muy localizado en un punto determinado. El hueso se rompió, es como si hubiera estallado. Un ejemplo, la fractura, por ejemplo, de la última falange del dedo, cuando el paciente nos dice que iba a clavar un clavo y se le fue el clavo y se pegó el martillazo en el dedo. La fractura cuando queda la mano o el dedo en la puerta del auto y se cierra la puerta. Fíjense que es un traumatismo intenso y localizado. Frecuentemente nos vamos a encontrar con este tipo de fractura que se llama fractura conminuta o, decíamos, estallido fracturario. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, con ¿Sí? la situación de la fractura con desplazamiento, desde que no evidencia el hueso hacia afuera, ¿sigue siendo cerrada pero con desplazamiento? Sí, por supuesto, sí. Eso independientemente de que sea abierta o cerrada. Podemos encontrar fracturas totalmente cerradas pero que estén desplazadas. Que el traumatismo no haya llegado a
cortar, interrumpir las partes blandas, pero que el hueso se desplazó. ¿Dónde? Para poner ejemplos, porque van a ir saliendo un montón. ¿Cuándo tenemos en cuenta esto de si está fracturado o no, y si se está fracturado, si está desplazado o no? En las fracturas de nariz. Las fracturas de huesos propios de la nariz, en el paciente que tiene un traumatismo de frente, un golpe, una caída, una trompada en la nariz, se le hace una radiografía que vamos a ver después, que es un perfil de nariz, y ahí vamos a poder ver si los huesos propios de la nariz, que están acá en la base de la nariz, si están fracturados o no. Primera pregunta. Si no están fracturados, listo, no pasó nada. Y si están fracturados, la segunda pregunta va a ser, ¿está desplazada o no la fractura? En base a eso será el tipo de tratamiento de inmovilización que se le hace. O se le hace un yesito o una pequeña férula, o primero hay que acomodar, porque si no, si los huesos de la nariz sueldan desplazados, que generalmente, supónganse que este sea el hueso de la nariz, y en vez de romperse así, se rompe pero me hace esto, fíjense, la nariz me va a hacer una montura. Además de la parte estética, plástica o como ustedes quieran, pueden haber trastornos en la inspiración. Porque fíjense que los huesos propios de la nariz y el tabique óseo tiene que ver con la pared, digamos, que dividen las dos fosas nasales. Entonces, una cicatrización de esos huesos anómalas me van a poder traer como consecuencias alteraciones en el mecanismo respiratorio del paciente. Les decía recién, fíjense, fracturas cerradas. Este paciente no se ve el hueso, no tiene herida, no tiene partes blandas lesionadas, pero hay una fractura, y una fractura que está bastante desplazada. ¿Qué estamos viendo acá? Vamos a ir ubicándonos. Esta es una radiografía de rodilla. Para identificar la región, lógicamente tengo que tener en cuenta la anatomía de la región. Tengo un hueso largo por acá, único, y por acá dos huesos largos, dos. O es codo, donde tengo húmero por arriba, cúbito y radio por abajo, o es rodilla, donde tengo fémur por arriba, tibia y peroné por debajo. Ahora, si yo le pego una miradita a la anatomía, en general, osteoarticular, la anatomía de la rodilla no tiene nada que ver con la anatomía del codo. Fíjense que aparte por acá se me está superponiendo otro hueso que no lo veo en el frente, acá también lo veo superpuesto, que es la rótula o patela. Por lo tanto, esto es una rodilla, lógicamente. El cúbito y el radio tienen otra magnitud, tienen otro tamaño. La terminación distal del húmero no va a terminar de esta manera, en esas dos semiesferas, como termina el fémur. Bueno, una radiografía de rodilla. Cuando yo tengo que identificar una radiografía de una articulación, por ejemplo, o de un sector anatómico que es par, que tengo dos, lado izquierdo, lado derecho, yo para presentar correctamente tengo que decir, primero, región anatómica. Acá sería rodilla. Segundo, ¿de qué lado? Tercero, ¿en qué proyección? ¿Cómo yo sé si esto es rodilla derecha o izquierda? Voy primero, antes de hablar de eso, a la última cuestión, a la proyección. Esta es una proyección de frente. Tengo el fémur por acá, tibia y peroné. Esto es un frente modificado, no llega a ser un perfil. ¿Por qué? Porque fíjense que el fémur me aparece prácticamente igual en las dos. Acá no veo tan igual. Acá el tubo seguramente giró un poquito para hacer una segunda posición, tratando de tener, ¿se acuerdan que les dije hace un momento, esas dos proyecciones? ¿De qué lado es esto? Recuerden algo. Siempre al paciente, esto lo dijimos en tórax, lo dijimos en abdomen, lo dijimos en columna, siempre lo miramos de frente. El paciente está parado frente a nosotros. Si el paciente está parado frente a nosotros y tomo esta rodilla, este miembro inferior, yo sé que la tibia, que es este hueso grande, es interna, es medial, está hacia la línea media. Y el peroné, que es el hueso más finito, es externo, es lateral. Por lo tanto, si la tibia es interna, acá estaría la línea media, tibia interna,
peroné externo, lateral, y al paciente lo miro de frente, esta es una radiografía de la rodilla izquierda. ¿Nos ubicamos? ¿Se entendió lo que les dije? Si yo lo miro al paciente de frente, paciente acostado, o el paciente acostado y lo miro de frente, lo mismo, la tibia siempre va a quedar hacia el lado de adentro, hacia la línea media. El peroné hacia afuera. Por lo tanto, rodilla izquierda. Proyección de frente. Si yo tengo que presentar completamente esta radiografía, correctamente, voy a decir que es una radiografía de la rodilla izquierda en proyección de frente. ¿De acuerdo? Acá no es un perfil, no llega a ser un perfil. ¿Por qué? Porque a un paciente con esta fractura tan marcada acá a nivel de la tibia no lo puedo poner de perfil porque va a gritar de dolor. Un paciente fracturado es un paciente que tratemos de no movilizarlo. No solamente por el dolor, ojo, porque ustedes se van a encontrar por ahí con una anciana que viene con una supuesta fractura de cadera y lo peor que le pueden hacer a esa pobre mujer es moverla. Porque la fractura de cadera, mal llamada de cadera, ya vamos a ver después, porque es de fémur en realidad, tiene una característica. Si no movemos a esa paciente, no duele. Ahora, ante el menor movimiento, estalla de dolor. ¿Por qué? Y porque hay compromiso generalmente del ciático y duele muchísimo. Ahora, otra cuestión, ya no tanto por el dolor o no que pueda presentar. Hay fracturas que a lo mejor, si nosotros movilizamos el paciente para llevarlo, para trasladarlo, para revisarlo, para hacerle la radiografía, para lo que sea, podemos complicar el cuadro porque podemos desplazar la fractura. En algunas regiones que se desplace o no, no hace demasiado la cuestión, porque después se corrige. Pero piensen ustedes en alguna fractura acá arriba, algún traumatismo cráneo vertebral que me comprometa la base del cráneo, el occipital o el atlas o el axis o las primeras cervicales, y yo agarro la cabeza de ese paciente y la muevo de un lado a otro, para el frente, para el perfil. No, lo puedo matar al paciente. A ese paciente o ese paciente a ustedes les va a llegar con el cuello de Filadelfia, seguramente, o con un elemento inmovilizador que es como una tabla, como una camilla rígida, justamente para evitar los movimientos. Entonces, en este caso, a este paciente prácticamente no se le pudo movilizar el miembro inferior. Entonces, se trató de tomar dos incidencias, no moviendo al paciente, moviendo el tubo y el chasis con la película. Fractura cerrada entonces porque no hay lesión de partes blandas, pero fíjense acá a nivel del extremo proximal de la tibia, hay una fractura, una seguro, no sé si no hay más, que no me aparece con la imagen que yo por ahí tengo tradicionalmente en mente. Yo digo fractura, hueso que se rompió y se separó un poco, y vemos el trazo fracturario. Por ahí no vemos el trazo, porque la fractura se puede impactar. La fractura puede cabalgar un fragmento con el otro, pero tenemos otros signos. Fíjense que esta tibia, si yo comparara con una tibia normal, perdió su aspecto normal, perdió su diseño normal. Y una cuestión, no existe ningún hueso en nuestro cuerpo, en nuestro esqueleto, de los 200 y pico que tenemos, que en un borde me haga este ángulo tan marcado. Los huesos largos no tienen esta arquitectura anatómica. Fíjense que tienen un contorno siempre, como algunos dicen, suave, liso. No hay ningún hueso que a mí me haga esto y esto, este ángulo. Ningún hueso que me haga esto y este ángulo acá. Esto a mí me está diciendo indirectamente que acá hubo una fractura y un cabo fracturario se metió en el otro, cabalgó, se incrustó en el otro. Entonces, siempre recuerden por lo menos dos proyecciones. Ahora, fracturas cerradas tenemos acá. Bueno, una fractura abierta. O fractura compleja, compuesta, expuesta, como ustedes quieran. Obviamente, esta no es una foto del paciente recién fracturado, obviamente. Fíjense que tengo elementos inmovilizadores, correctores. Fíjense lo que es esta herida, este paciente habrá tenido alguna complicación, infección en las partes blandas. Fíjense cómo esta herida tiene los bordes rebajados,
habrá tenido algún proceso infeccioso, cicatrizará por segunda, bueno, ya se verá. Pero fíjense cómo decíamos, a través de una fractura, perdón, a través de una herida que es como si fuera una boca abierta importante, veo el hueso fracturado como en este caso. Y les vuelvo a repetir, este tipo de fracturas, a lo que tenemos que tener mucho cuidado es a la infección. Fíjense este otro caso, acá vemos la misma fractura y acá tenemos una fractura casi in situ. ¿Por qué in situ? Casi en el lugar o en el momento en que se produjo la fractura. Fíjense lo que es esto. Aparentemente es la pierna del paciente, acá estaría parte del pie. Miren lo que es esto. Una fractura expuesta, fractura compleja, una fractura con minuta, es decir, un estallido fracturario. Fíjense la cantidad de fragmentos de astillas óseas que ustedes tienen ahí. Muchas veces las cirugías reconstructivas traumatológicas en estos pacientes suelen ser trabajos minuciosos. Es como armar un rompecabezas que está totalmente desarmado. Y en algunas situaciones, ya vamos a ver después, no se puede recuperar y muchas veces van a terminar con la amputación del miembro. El paciente que generalmente mete una mano en una máquina, en una moladora, en una trituradora, en una picadora de carne, en una sierra, en fin, los estragos pueden ser terribles. Pero esto podemos poner como ejemplo de fractura expuesta o compleja y también con minuta. Fíjense que no es excluyente, o es cerrada o es abierta y se terminó. No, en este caso es abierta y es con minuta y es desplazada, súper desplazada si ustedes quieren. Y para ir terminando, porque ya estamos creo que en hora, esto otro que está acá. Les muestro nomás. No, no les voy a mostrar, porque tengo varias imágenes para seguir y no quiero cortarles y no me voy a demorar porque ya el Zoom se nos va a terminar. Vamos a quedar acá. El lunes próximo vamos a continuar viendo las fracturas en tallo verde porque hay bastante que hablar. Hoy les presenté para tener una idea, una definición de lo que era. Después vamos a aprender a buscarlas, cómo las podemos encontrar cuando no aparecen a simple de entrada, digamos. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Recuerden entonces que quedaríamos con la fecha del parcial para el martes 20 de octubre. De igual manera, para el lunes ya voy a tener la confirmación segura que les comenté, pero esa fecha nos dieron en principio. ¿Alguna pregunta? Después a la página, al aula se va a subir todos estos power como hacemos habitualmente, así que los van a tener. Nos vemos entonces, nos vemos el lunes próximo a las 5 de la tarde. ¿Les parece? Gracias. Sí, gracias. Gracias a ustedes. Doctora, hasta Que luego. tengan una buena semana. Nos vemos la semana próxima.